se acerca el panadero. ¿Se acuerda de eso, no? Por favor, déjenme mostrarle algo. Dice la Biblia en Génesis capítulo 40, verso 19. Al cabo de 3 días quitará Faraón, ¿tú qué? Tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la boca. Y las aves comerán tu carne de sobre ti. Gracias. Diga conmigo el tercer día. Dígalo conmigo el tercer día. Ok, présteme por favor muchísima atención. Usted sabe de que nosotros estamos en el tercer día de la iglesia. ¿Sí o no? Sí. Porque un día como para el Señor son 1000 años nuestros. O 1000 años nuestros como para el Señor es solamente un día. Estamos en el tercer día de la iglesia y lo que conocemos el séptimo día de Dios. Porque de Adán hasta Abraham pasaron 2000, de Abraham hasta Jesús pasaron 2000 más, y de Jesús a nosotros han pasado 2000. Eso quiere decir que son 6000. Pero estamos en el año 2014, a muy pocos días de entrar en el 2015. O sea que por 14 o 15 años, como usted quiera, nos hemos introducido en el séptimo día de Dios y en el tercer día de la iglesia. ¿Me sigue? Pero ese dato es según el calendario gregoriano. Según el calendario escritural, la historia de nosotros no comenzó como comenzó el calendario gregoriano. El calendario gregoriano dice que todo comenzó cuando Jesús nació. Eso para el calendario gregoriano se lo conoce como el año 0. Pero para usted y para mí no comenzó la historia cuando Jesús nació, sino que para usted y para mí la historia comenzó cuando Jesús resucitó. Por lo tanto, estamos 33 años, ¿sí?, de desfasaje. Eso quiere decir que no hemos entrado en el séptimo día ni en el tercer día de la iglesia. Creo yo que estarían faltando cerca de 19 años para poder entrar en esa etapa. ¿Me va siguiendo? Por favor. Ahora, préstenme atención por un momento. Si la Biblia, si José interpreta algo de carácter profético con respecto al futuro. Y él dice que en el tercer día le dice al copero, diga conmigo, perdón, el panadero. Le dice al panadero que en el tercer día le van a hacer algo. Y es que le van a quitar la cabeza y lo van a ahorcar. Yo quiero hacerle una pregunta, ¿se puede ahorcar a alguien que no tiene cabeza? ¿Se puede? ¿Se puede? Piense por un momento. Dice la Biblia, voy a leerlo nuevamente, dice, al cabo de 3 días, número 1, el faraón quitará la cabeza de sobre ti, y número 2, te hará colgar, no dice, te hará empalar o te hará crucificar, dice, te hará ahorcar. ¿Está conmigo? O sea que a alguien que le falta la cabeza es muy difícil que. Pero usted sabe de que no está hablando la Biblia como cuando lo mataron a David, cuando David lo mata al gigante Goliat. La Biblia muestra de que lo mató 2 veces. ¿Se acuerdan? Dice que lo mató de un ondazo, pero dice que luego fue y lo mató decapitándolo. ¿Se acuerdan, no? Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cómo lo mató entonces? ¿Murió del piedrazo o murió decapitado? En realidad murió 2 veces. Amén. ¿Me está comprendiendo? Eso es lo que yo quiero que usted entienda. Usted va a decir, ¿pero por qué 2 veces? Porque básicamente lo irreversible muere 2 veces. Una vez muere de forma espiritual y segunda vez muere de forma biológica. Lo determinado para nosotros los santos está que muramos una sola vez y después de eso, el juicio. Pero hay gente que ustedes saben que va a morir 2 veces. De hecho, Cristo vino a morir en la cruz del Calvario para que usted muera una sola vez. ¿Cuántos quieren morir una sola vez? Amén. Y si el Señor no viene antes, o si el Señor viene antes, usted no morirá ninguna. Amén. ¿O no? Amén. Mírenlo al que tiene al lado suyo. Dígale, yo creo que vos no vas a morir. Rápido. Lo moriremos físicamente. Por favor. Ok. Déjenme todo esto que yo estoy mencionando, yo sé que usted lo tiene totalmente claro. Ahora déjenme por favor que entremos en la historia de la noche, porque esto es importante que lo entendamos. Entonces, José está interpretando, proféticamente hablando, de que en el último tiempo tiene que haber una separación de la cabeza de los panaderos. Diga conmigo, de la cabeza. Pero tenemos que interpretar que la cabeza de la iglesia es Cristo.
Y tenemos que interpretar, no me puedo salir de la interpretación de Pablo y tengo que entender, escuche esto, tengo que entender que hay una separación en el tercer día por causa del juicio, ¿sí? Por un lado hay un reposicionamiento de una iglesia que tiene que ver con los coperos, ¿sí? Usted sabe que le dijo José, al tercer día te van a restaurar en tu posición, pero también vemos a alguien como el panadero. ¿Por qué al panadero lo sacaron de la posición? Porque nosotros, los hombres del tercer día, diga conmigo, los panaderos. Los panaderos. Nosotros los panaderos estamos puestos por Dios para procesar el pan o el maná a la iglesia del Señor en la tierra. Nuestra función es procesar el pan a los seres humanos, ¿o no? Sin embargo, la Biblia dice que el panadero sutilmente cambió de oficio. Dicen que lo que él hacía era todo tipo de pastelería para Faraón. Y dice que él tenía la canastita sobre la cabeza y de la cabeza le servía a las aves del cielo. Cuando usted lee la parábola, la gran parábola llave en el libro de Marcos, se acordará de que las aves del cielo son los demonios. Ahora piense por un momento, escuche esto, cómo un hombre que nació para servir la palabra está sirviendo cositas dulces. No sé cómo decirle acá, ¿cómo se llamaría eso acá? Pastelitos. Mírelo al que tiene al lado suyo. Pastichín. Dígaselo en argentino y después se lo dice en andaluz. Dígale, pon una cinta para servir pastelitos. No sé, no te va a servir pastichín. Ahora dígaselo en andaluz. Dígale, tú naciste para servir el pan. No sé, no te va a servir el pan. Pare. Usted y yo no nacimos para servir el pastelito a nadie. Usted y yo tendríamos que explicar todos los modelos de palabras que se están predicando sobre la tierra. Hay una fuerte corriente de una palabra motivacional, donde te inoculan motivación y te vuelven una congregación o te vuelven a las masas adictas a la motivación. Los inyectan y la gente llega arrastrándose el domingo para que le inyecten y la dosis le dura una semana. Pero hay gente que nunca entrará en el reposo, gente que nunca entrará en la dimensión de la revelación, gente que nunca entrará en las dimensiones de la profundidad de Dios, porque simplemente le están metiendo una palabra de aliento, una palabra motivacional, la cual no digo en ningún caso que esté mal, pero los excesos en el mundo espiritual son malísimos. Por otro lado, tenemos una muy fuerte corriente psicológica. Mucha gente mentora psicológicamente, ¿sí? Está mentorizando psicológicamente a las masas atrás de los púlpitos. Entonces la gente, de alguna manera deslumbrada por el conocimiento psicológico o por el conocimiento natural de los hombres, la gente termina siendo direccionada, pero de forma natural y no de forma sobrenatural, que es lo que verdaderamente hace la palabra. Por eso es que en muchos casos no se puede producir el cambio, nunca cambian de la manera de hablar, nunca cambian la manera de vivir, nunca cambian la manera de funcionar en la vida, y hay cosas que no se terminan de revelar nunca porque simplemente lo que manejan es un conocimiento natural. Hay mucha psicología en los púlpitos hoy, ¿sí? Pero no podemos hablar del tema, déjenme que avancemos. Lo que la Biblia dice claramente que se va a producir una separación de la cabeza, ¿sí? Y la Biblia muestra que si se separa de la iglesia la cabeza es Cristo. Digan conmigo Cristo. Tengo que aclarar de que de no toda la iglesia se va a separar la cabeza. ¿Me entiende, no? Pero sí hay un pueblo, pero tenemos que reconocer primero que no todo el pueblo que está sobre la tierra es la iglesia. ¿Me sigue? Que de entre el gran pueblo de Dios, bendito pueblo de Dios, Dios tiene que sacar a la novia. Y usted va a decir, pero ¿y por qué va a sacar a la novia? La novia, ¿qué es la novia? La novia es un redil de gente que maduró primero, de gente entendida en los tiempos. En la Biblia se los conoce como los más que vencedores, se los conoce como la iglesia primicia, se los conoce en la Biblia como la congregación de los primogénitos, se los conoce como el pueblo escogido, se los conoce con un montón de nombres en código a ese pueblo bendito. ¿Me está comprendiendo? Diga conmigo la novia. Okay. Ahora, piense por un momento lo que necesito mostrarle. Cuando usted analiza, básicamente esto es tan terrible, vamos al libro de San Juan, por favor. Cuando nosotros analizamos en la Biblia
esta situación tan triste. Vamos al libro de San Juan capítulo 1 para que podamos verlo juntos. Uno rápidamente comienza a pensar en las decapitaciones que aparecen en la Biblia. ¿Cómo se llama ese procedimiento cuando se le quita la cabeza a un cerdo? Decapitación. ¿Sí o no? Sí. ¿Se entiende eso? Ok, ahora fíjese por un momento, ¿sí? Nadie puede decir que esto no tiene un carácter profético, porque hasta el libro de Apocalipsis habla de los santos en el último tiempo. Dice que fueron ¿qué? ¿Por causa de qué? Ahora, ¿el plan era de que fueran decapitados? ¿Ese era el plan? ¿El plan A de Dios era que hubiera una decapitación en masa? ¿O el plan era de que fueran parte de la iglesia que maduró primero? De la iglesia entendida en los tiempos. ¿Ese era el plan? Nadie puede pensar en que Dios pensó en algunos que se vayan en primera clase y pensó en otros que se vayan en clase turista. Ese no puede ser Dios. Dios no puede haber pensado en unos que se vayan por medio de un rapto, ¿sí? Y otros que se vayan por medio de la pérdida de ¿qué? ¿Puede haber pensado Dios de esa manera? Nunca. Dios pensó de una forma, ¿sí? Un plan A, pero Él sabe que no todos van a madurar primero. Entonces, para hacer madurar un hombre, Dios tiene que traer dos procesos, como entendemos, de 3 años y medio cada uno. ¿Sí? Porque 3 años y medio es el proceso de maduración de un santo, como usted y yo lo entendemos. ¿Sí? Un santo puede ser formado en ¿cuánto tiempo? ¿Y por qué la iglesia tarda tanto en desarrollar un santo? Si Jesús preparó santos en 3 años y medio para desarrollar un apostolado, y la iglesia de hoy, para que un diácono desarrolle su diaconía, se tira entre 15 y 20 años. Eso quiere decir que hay un severo problema de nutrición en las filas de la iglesia, que en vez de estar sirviendo, procesando el grano y procesándolo para poder transformarlo en harina y que los hombres de Dios bajen el pan a las congregaciones, lo que le estamos dando a la iglesia está a una base de pastelitos. Analice un mensaje de una iglesia tradicional el día domingo. Le saldrá de ahí y le darán ganas de llorar. Se predica todos los domingos lo mismo. El mensaje si lo tiene que encuadrar dentro de un mensaje, dentro de los 5 posiciones ministeriales, tenemos que decir que el mensaje es un mensaje de salvación. Es un mensaje de carácter evangelístico, ¿sí? No es un mensaje revelacional, no es un mensaje como lo que usted está mencionando, apóstol. No hay enseñanza en medio de la iglesia, no hay un mensaje, no hay una profundidad, no hay una plataforma doctrinal donde hombres de Dios se puedan parar y puedan repartirle el grano. Claro. Cuando usted quiere repartir el grano en un ministerio, le dice, no, ¿sabe lo que pasa? Que ellos hay que esperarlos, ellos no entienden, ellos son nuevitos. Y usted le pregunta, ¿cuánto tienen? Bueno, 5 años, 4 años, 3 años, 2 años, y para ellos son gente nuevita. Eso es un maltrato al pueblo hay que tratarlo como lo que es un príncipe de Dios, son hombres de estatura. Hay que darle lo que el pueblo necesita recibir para que puedan cumplir el destino profético. Amén. Sobre todas las cosas, los hombres de Dios, nosotros tenemos que cumplir con la misión para la cual Dios nos puso. Amén. Y a nosotros no nos puso Dios para endulzarle el oído a nadie, ni hacerlo sentir bien el día domingo, o sentirme frustrado si alguien no vive el día domingo y yo bajar el estándar del mensaje para que la gente se sienta bien. Claro. De esa manera nos iremos de la tierra y nadie habrá sido dimensionado por nuestra vida. La única forma de marcar seres humanos, de ponerles una impronta a los seres humanos, es manejar la potencia que tiene la mismísima palabra. No tenemos que hacer ninguna cosa humana, solo marcarlos con la potencia de la palabra. La palabra en sí misma tiene poder. Amén. Amén. No se bien usa. Amén. Ahora déjenme hablar por un momento de algo. En la Biblia tenemos entonces que reconocer que Cristo es la cabeza de la iglesia. Amén. Pero tenemos una serie de sombras y figuras que me llamó poderosamente la atención. Una de ellas es la de José con el panadero. Al panadero que ha cambiado de oficio y se ha vuelto pastelero, le dice, te van a quitar la cabeza en el 3er día y te van a hacer ahorcar. ¿Me está comprendiendo? Cuando usted analiza la cabeza en la vida de un ser humano, usted sabe que la cabeza es ¿quién? Es Cristo. ¿Está conmigo? Ahora piense por un momento, ¿sí? De que el ministerio pastoral es la cabeza de una iglesia también. Y cuando analizamos todos estos misterios, acompáñame a leer San Juan capítulo 1 rápido para que podamos analizar.
Analicemos por favor el primer caso de decapitación en la Biblia. No hace falta que yo se lo diga, yo creo que usted lo sabe de memoria. Al primer hombre que, no el primero, perdón, el primer caso que nosotros vamos a ver esta noche. En la Biblia decapitaron a un hombre que usted sabe que terminó en la cárcel, confundido y separado de la cabeza que es el Señor Jesucristo. En el mundo espiritual funciona de esa manera. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo se llama? Juan el Bautista. Voy a repetir cómo terminó Juan la carrera. Juan termina preso, confundido y separado de la cabeza, decapitado. ¿Está conmigo? Ahora, yo tengo que analizar por qué Juan terminó decapitado. Por eso entonces vamos a entender por qué en el último tiempo vamos a ver a una parte del pueblo de Dios que, espiritualmente hablando, aunque no puedo negar, aunque no podemos negar, porque hay argumento escritural para mostrarlo, pero no nos vamos a meter hasta allá. Aunque podemos mostrar que la decapitación masiva en el mundo espiritual se va a materializar en el final de la gran tribulación. ¿O no? ¿Sí? Porque dice la Biblia claramente de que hay una decapitación en masa. Pero ¿por qué se va a materializar? Ya no estoy espiritualizándolo. Porque todo lo que vivamos en el mundo espiritual tarde o temprano se tiene que manifestar en el mundo natural. Entonces hay una iglesia, déjenme decirle esto, entonces hay una iglesia que pierde la cabeza. Por eso vemos todas las sombras y figuras en la Biblia. Y el primero de ellos es Juan el Bautista. Juan el Bautista es un hombre que está ministrando a Jesús antes de la cruz. ¿Se entiende, no? Y nos decía el apóstol Josué, creo, de que antes de la cruz hay una realidad y después de la cruz hay otra. Pero Juan ministra a un Dios de antes de la cruz. ¿Y es diferente el Jesús de después de la cruz? Jesús ha resucitado. La Biblia no dice que su aspecto haya cambiado. ¿O dice eso? La Biblia no. Hay gente que dice no, pero el libro de Isaías dice que su rostro fue desfigurado. Claro, pero cuando dice que fue desfigurado está hablando de la tortura que le hicieron. Pero cuando Jesús resucita, no resucita torturado, bajo la evidencia de la tortura, porque si no, cuando hubiera ido con los de camino de Maús, se hubiera acercado el Señor todo torturado y hubieran dicho, ¿sí o no? Bajo los efectos de la tortura, pero sin embargo, cuando se encuentra con los de camino de Maús, camina con ellos, pero ellos no se dan cuenta que es Jesús. Cuando lo va a buscar Jesús, que los está esperando con el desayuno, a Pedro que está tratando de pescar, recordamos de que ellos están platicando con él, pero tampoco lo reconocen. ¿O no? Solamente un hombre que escuchó su voz. Por reconocimiento de voz, el discípulo amado, diga conmigo su voz. Reconoció su voz y dijo, es el Señor. Pero quiero que comprenda que muchísima gente lo vio de primera mano después de haber resucitado y no lo logran reconocer. Y usted va a decir, ¿pero por qué? La Biblia da algún argumento de que su aspecto biológico ha cambiado o ha sido alterado. Ninguno. Pero sí él ha cambiado. Hoy día, apóstol, cuando la gente nos escucha hablar de un Jesús en la envergadura que estamos hablando en este tiempo, la gente dice, esto están hablando de otro Dios. No puede ser, es el Jesús que a mí me hablaron. No es el Jesús que yo conocí, es verdad. Hay que decirles que es cierto. Porque la iglesia lo que ha practicado durante montones de años es un Jesús antes de la cruz. Sin peso revelacional de carácter escritural, sin el manejo de secretos, de misterios escriturales, solamente tiene que ver con volver a la Biblia, a la palabra de Dios. Es cierto que es diferente. Antes de la cruz tenemos una iglesia apoyada en el mover de Cristo antes de la cruz, que no es malo. Pero la iglesia tiene que mutar. Si usted lo analiza, Jesús antes de la cruz, Jesús es poderosísimo en milagros. Pero después de la cruz, poderosísimo en la palabra. El hombre ya no ministra los milagros como lo ministraba antes de la cruz. Y usted va a decir, apóstol, pero hoy la iglesia no tiene que seguir ministrando milagros. ¡Sí! La iglesia tiene que seguir ministrando los milagros, pero sin dejar de hacer lo siguiente. Cuando Cristo, preste atención, antes de la cruz Cristo puede hacer milagros. Eso quiere decir que la iglesia antes de la cruz puede operar en los milagros. Y que la iglesia opere en los milagros no es una certeza de que la iglesia
Ahora sí hay una sola certeza de que la iglesia opera después de la cruz. De que cuando la palabra se expone, los ojos se abren. Esa sí es una evidencia después de la cruz. ¿Cuántos ojos abrió? ¿Cuántos ojos fueron iluminados después, antes de la cruz? Ninguno. Devolvió la vista a los ciegos. Pero ¿cuántos hombres usan la Biblia, la expresión bendita esa de que Jesús les partía el pan y los ojos eran aclarados? Esa expresión bendita no se usa antes de la cruz, porque eso no se podía hacer. No se podía revelar a Cristo antes de la cruz. Hoy día nosotros nos hemos basado, la iglesia tradicional hoy está parada, fundamentada en un mover de un Cristo antes de la cruz. Y no está mal. Pero la parte más importante es la evidencia del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que es la posibilidad bendita de que cuando un hombre escuche la palabra se le aclare en qué. Eso lo creen. Y le voy a decir algo. Mientras a la gente no se le aclaren los ojos con la palabra, podemos hacer que la gente deje de usar gafas. Podemos tirarle las piernas a otros. Podemos resucitar a otros. Podemos hacer muchas cosas bonitas, lindas, y nos vamos a gozar, y gloria a Dios por eso. Pero mientras a la gente no se le aclaren los ojos, la gente no podrá entrar en el destino. Para que la gente entre en el destino se le tienen que aclarar los ojos. Es la única forma. La gente necesita entrar en otra profundidad de la Escritura. ¿Me está comprendiendo, no? Amén. La gente necesita estar expuesta a otros niveles de revelación. Usted va a decir, pero todo el mundo. No todo el mundo, porque no todo el mundo ama la palabra. No todo el mundo ama a Cristo. No todo el mundo. Hay gente que la iglesia parece más un club social. La gente no va a la iglesia por la palabra. La gente cuando suena escuche, cuando la palabra pasó los 30 minutos, la gente empieza a mirar el reloj y algunos se paran y se van atrás o se salen a la puerta. Y después de que el pastor terminó, se quedan haciendo relaciones sociales 2 horas. El problema no era el apuro, el problema era el relacionamiento social. El problema no era de que me tenía que ir, el problema era de que yo estoy incómodo. Y también entiendo a mucha gente de esa que está cansada de toda la vida escuchar lo mismo. Entonces el oído no está ejercitado, y el apóstol Pablo nos manda de que nuestros sentidos espirituales tienen que estar bien ejercitados. Es como ponerse a la par de un muchacho de 20 años, ¿sí?, que está corriendo todas las mañanas 20 kilómetros. Cualquiera de nosotros nos mataríamos al lado de él, no lo podríamos alcanzar. Es más o menos lo que le pasa a la iglesia hoy. Hoy en la iglesia tenemos una iglesia obesa, una iglesia sin actividad, una iglesia que no hace mucho, una iglesia que está en poco movimiento. Entonces cuando no tenemos el oído habituado a la palabra y un hombre corre en la revelación, no lo capturamos. ¿Qué dijo? ¿Dónde dice aquello? ¿Dónde estaba? Y de aquí que fui a buscar aquello que dijo, me perdí 30 minutos de mensaje. Entonces tenemos que devolverle a la iglesia ese movimiento. Pero yo quiero que vayamos a lo más importante. ¿Por qué decapitaron a hombres en la Biblia? Diga conmigo, decapitaciones. Básicamente, ¿por qué les quitaron la cabeza? Son sombras y son figuras para que usted y yo entendamos. Hay una enseñanza en ello. O esas historias de que decapitaron a alguien están ahí simplemente como un recuerdo. O están como un dato histórico. Porque hay gente que cree que la Biblia es eso. La Biblia tiene cumplimiento profético. Nunca vaya a ver la Biblia como un dato histórico. Si fuera un dato histórico, la Biblia ni la leamos. Yo soy el primero que le diga, no pierde tiempo. Mire, cómprese un libro de historia más práctico y aprenda historia de ahí. Pero la Biblia no es un dato histórico. La Biblia todo deja una enseñanza. Es una sombra y una figura. El libro más importante en este tiempo de la Biblia debería ser el Apocalipsis. Pero es el que menos se ministra. ¿Y por qué es el que menos se ministra? Porque para entender eso hay que entender sombras y figuras. Y al no estar entrenado, al no estar habituado por el Espíritu Santo a entender sombras y figuras, jamás podemos meternos en ese terreno. Ahora, ¿quiénes se han metido? Se han metido otros científicos. Se han metido ministerios que están experimentando con la palabra y te sacan cosas de ahí. Entonces te toman el Apocalipsis
y te dicen lo que va a pasar en el escenario mundo. Lo que va a pasar en Estados Unidos, lo que va a pasar en Chile, lo que va a pasar en el escenario mundial, y eso a usted y a mí no me interesa poco. A usted y a mí lo que nos interesa es lo que va a pasar en la iglesia. Tomar un libro tan bendito, tan excelente, tan rico en conocimiento y tan importante y tan clave en este tiempo como es el Apocalipsis, pero tenemos que revelar lo que va a pasar o lo que tiene que pasar o lo que está ocurriendo ¿dónde? En la iglesia. Pero no perdamos más tiempo. Vamos al libro de San Juan y analicemos algo. Juan el Bautista dice la Biblia que vino para preparar al Señor un pueblo bien. Bueno, Juan el Bautista es figura de nosotros. Juan le cambiaron el nombre, le pusieron gracia. Juan significa gracia. Usted y yo somos, ¿sí?, un emblema de la gracia sobre la tierra. ¿Qué pastor evangélico usted ha conocido que no sepa lo que es la gracia? Claro. Y que predican en el nombre de la gracia? Y algunos más extremistas que otros te pueden llegar a decir, mira, no pasa nada, te puedes fumar algo y volver que no pasa nada porque estamos bajo la gracia. Otros un poco más moderados. Hay todo tipo de variaciones en eso, pero al fin y al cabo todos te hablarán en una misma dirección, la gracia. Nosotros somos tipo de Juan en la tierra. Vinimos vinimos de alguna manera señalados para cumplir una misión en la tierra y prepararle al Señor un pueblo bien dispuesto. Y Juan el Bautista vino a cumplir esa misión. Pero fíjese lo que dice la Biblia de él. Por favor, vamos al libro de San Juan. Sígame usted mientras yo menciono los versos, ¿sí? San Juan capítulo 1. Ok. Por favor, deme un poquito más adelante para que lo podamos ver. Despacio. Vamos al verso 7, creo que es. Por favor, verso 7. Quiero mostrarle algo, ¿sí? Dice verso 7 o 6, ahí está. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen. ¿Para qué estamos nosotros aquí? ¿Para que la gente crea en nosotros? Para que crea por nosotros. ¿En quién? En Él. Por nosotros tienen que creer en Él. Estamos nosotros somos una sombra y una figura de Juan. Ahora, miren lo que dice. Él no era la luz, sino que dice, para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Sí? ¿Cuántos saben de que la luz verdadera viene? ¿Viene a este mundo o no viene? Amén. Hay gente que lo niega, pero Él viene. Y hay otros que dicen que viene, pero no lo terminan de creer en lo profundo del espíritu, de que viene. Porque eso no basta con creerlo en el alma, hay que creerlo en el espíritu. Cuando lo creo en el espíritu, vivo como si Él fuera a venir mañana. Amén. Ahora cuando lo creo en el alma es simplemente un sentimiento. Y yo le digo a la gente, Él viene, pero yo vivo a mi manera. ¿Me está comprendiendo? Amén. Diga conmigo, Él viene. Miren lo que dice, por favor. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Está hablando del Señor ahora. A los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio la potestad, la capacidad, ¿sí?, de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, dice, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo, este es el quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todo gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia, dice, a la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. A Dios nadie le dio jamás el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, el que ha dado, dice, el que Él ha dado a conocer. ¿Está conmigo, no? Amén. Ok, déjeme por favor ver unos versos más adelante. Vamos al verso 20, despacio, denle un poquito más adelante, denle un poco más. Denle un poquito más. Ok, verso 23. Dijo Él, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaban, y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros, él ya sabe que está o no. ¿Sabe que nació? Dice, en medio de vosotros está uno que vosotros
vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí y el que es antes de mí, el cual no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas son las cosas que sucedieron, dice, en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Por favor. Entonces, déjenme por favor que me detenga un momento. Entonces Juan el Bautista vino a hacer la tarea que nos ha tocado hacer a nosotros. Preparar y allanar el camino para el Señor y tenerle preparado al Señor un pueblo que ese pueblo tiene un nombre, en la Biblia se llama la novia. Prepararle a la novia ataviada, adornada, darle la estatura, madurarla a la novia para que cuando él venga la pueda ¿qué? Desposar. La idea es poder desposar a la novia. Ahora, para que él se pueda desposar, la novia tiene que tener la estatura que menciona, por ejemplo, Juan en la carta, ¿no? En una de sus cartas dice a la señora amada. Está hablando a una iglesia, la señora. Diga conmigo la señora. Dice la señora. Por supuesto que lo dice con minúsculas, pero está hablando de la iglesia. Ahora, si hay un Señor, como usted y yo sabemos que es nuestro Señor Jesucristo, también hay una señora, que es la iglesia del Señor en la tierra. ¿Por qué la señora? Porque la señora gobernará con el Señor. Y la señora tiene que tener la estatura del Señor. Dice hasta que todos alcancemos la estatura, la plenitud ¿de quién? Del varón perfecto. Él no tiene problema con que usted y yo alcancemos la estatura de él. De hecho, él dijo, llegará el momento que yo no rogaré más por usted al Padre, que ustedes lo harán ¿qué? Directo. Él no tiene problema en que usted y yo crezcamos. Ahora, nosotros los hombres sí tenemos problema con que los otros crezcan. Entre ellos, la primer guerra infernal que tenemos con la mujer. Sí tenemos un problema con que la mujer crezca. Es una teología o es una doctrina infernal. Cuando el Señor sueña que la mujer, que la iglesia crezca, la señora tenga la estatura del varón perfecto, nosotros siempre queremos sacarle, mientras más estatura le saquemos, parece que mejor. Cuando en realidad tendría que ser un sueño para nosotros los hombres de Dios, de que nuestras mujeres tengan ¿qué? La estatura. ¿Se puede gobernar con alguien sin estatura a la par? No. De hecho, muchos fracasos en el ministerio son porque ella o él no tienen la estatura. O ambos no tienen la estatura correcta. Donde ella no puede pensar. Ella no puede pensar en la dimensión espiritual que él necesita que se piense. ¿Me está comprendiendo? Él está pensando en el desafío para el reino y dónde va a abrir la próxima iglesia. Y ella está pensando en tomar un crucero. ¿Y tomar un crucero está mal? No, pero no están sumergidos en la misma función. O viceversa. Ella está pensando en desarrollar su llamado y él está pensando en que él la quiere el fin de semana a su lado. ¿Me está comprendiendo? Y ella tiene su corazón puesto en la obra y en el Señor y en la predicación. Y él le dice, mi amor, yo quisiera que nos tomáramos un tiempo para nosotros. Él no ha entendido que ni él ni ella son para ellos, sino que son para ¿quién? Para Dios. ¿Es muy triste eso? Ok, pero déjenme hablar de Juan, por favor. San Juan capítulo 1, por favor. Verso rápido, deme el siguiente, el 29, ahí está. Verso 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Usted lo conoce eso de memoria. Ahí está el bautismo de Juan, como usted y yo conocemos. El reconocimiento de Juan el Bautista hacia nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí es donde se da el fenómeno bendito, donde el Señor Jesucristo viene a la vida de Juan para que Juan lo pueda ¿qué? Lo que conocemos como el reconocimiento de Jesús a la vida de Juan. Jesús fue y lo reconoció al ministerio de Juan y tiene que ir y tiene que bautizarse con él. ¿Está conmigo? Del 29 en adelante. Sigamos, por favor. Déjenme que avancemos. Denle un poco más adelante. 35. Dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Digan conmigo el primer decapitado. El primer entonces decapitado que estamos entendiendo esta noche es Juan. A mí me hubiera gustado hablarle de otro tipo de decapitado. Le podríamos haber hablado de Isboset, por ejemplo, de la descendencia de Saúl. Y usted diría, wow, no, pero si se lo merecía había que decapitarlo. ¿Me está comprendiendo? Porque no hay, todo es evidente en la vida de Isboset. Es de la descendencia de Saúl, está ejecutado en el plan original de Dios. Pero que te hablen de Juan el Bautista y que encima te digan que Juan el Bautista es figura de nosotros. ¿O no?
y que a Juan el Bautista le quitaron la cabeza, es más doloroso. Pero claro, cuando usted analiza el verso 35, yo quiero que usted se tome el trabajo y lo pueda leer. Verso 35, por favor. 35, San Juan, capítulo 1, verso 35. Al siguiente día otra vez estaba Juan y con dos de sus discípulos. Diga conmigo, al siguiente día. Dígalo conmigo, otra vez. ¿Cuánto amamos la palabra? ¿Se ha dado cuenta? Usted tiene un evento que se llama Berea. Cumbre Apostólica Berea. Berea, Cumbre Apostólica Berea. ¿Por qué Berea? Para que este pueblo sepa. Porque eran los que escudriñaban la palabra. Eran los que escudriñaban la palabra. El apóstol Pablo ministraba y ellos eran los que eran como desconfiados. Había que ir y ¿está mal eso? No, está bien. Iban y veían. Pero ¿saben cuál era uno de los fenómenos que yo me he encontrado? Que no les podemos llamar ni bereanos. Porque hay gente que lo lee, apóstol, lo lee y no lo cree. Son capaces de leerlo. Y leen el verso 35 y usted le dice que Jesús se encontró 2 veces con Juan y que la segunda vez Juan no fue a Jesús. Y él dice, no fue a Jesús. Y usted le dice, pero lee el verso 35, por amor a Dios y por amor al plan de Dios con tu vida, para no terminar igual que Juan. No, pero es que no puede ser, porque Juan era Juan, y Jesús dijo que Juan era un grande, ¿sí es cierto? ¿Cuándo Jesús va a deshonrar a nosotros? ¿Deshonraríamos nosotros? Si usted me pregunta a mí por fulano de tal, yo te voy a decir, qué lindo hombre. Seguramente te voy a decir, qué bonito. Qué lindo hermanito, qué bendición el hermano. Yo no soy nadie para descalificar a nadie. Ahora, hay gente a la que sí se la puede descalificar. En la Biblia hay hombres a los que sí se lo descalifica. Saúl, por ejemplo. ¿Es descalificado Saúl? Sí. ¿Se habla mal de Saúl en la Biblia? Por supuesto. El mismísimo Dios. Hay hombres que han sido descalificados en la Biblia. ¿Qué otro hombre ha sido descalificado en la Biblia? ¿Quién? Judas. Son hombres que fueron descalificados. ¿Por qué fueron descalificados? Porque cometieron una especie de apostasía irreversible. ¿Me está comprendiendo? Pero que un hombre cometa un error en su caminar no quiere decir ¿qué hombre de la Biblia usted lee que no cometió ningún error? Nómbreme uno. Nómbreme un hombre que no cometió un error. Uno. Que no haya cometido un error. Que no haya cometido un error. Jesús. Podríamos hablar de los errores de todos. Hay algunos que le va a costar encontrarlo. Búsquenme después el error del apóstol Pablo. No es fácil de encontrarlo, pero ¿sí? Él comete así chiquitito, pequeñito, pero lo comete. Pero son seres humanos, son hombres de Dios. Ahora, ¿quién puede hablar, quién puede cuestionar la grandeza de un Pablo? La grandeza de un Juan. La grandeza de un Abraham. ¿Y cometieron errores? Sí. Todos los hombres de la Biblia cometieron errores. Todos nosotros, por más que veamos, que entendamos, todos estamos expuestos a cometer ¿qué? Pero hay errores y errores. Hay errores en la Biblia de los que no se vuelven. Hay errores que son subsanables. Imagínense que un error como el de David. David mira a una mujer desde la terraza de su casa, la manda a traer, la deja embarazada y le mata al esposo. Y volvió de allá. ¿O no? Pero Saúl le dan una orden y le dice, mata todo allá. Y parece que sea de alguna forma como que está haciendo un acto de amabilidad o de amor. Y dice Dios, este hay que desecharlo. Se acabó mi plan con este. ¿Usted se lo imagina, Saúl? Pero como si lo único que hice fue perdonarle la cabeza a este. Lo único que hice fue traerme los animalitos engordados y perdonarle la cabeza. Claro, pero le perdonaste la cabeza a los enemigos de Dios. Eso es más grave que lo que hizo David. Es muy grave, claro. No, pero los humanos de nosotros es más grave lo otro. David cumplió el propósito y el destino profético en la tierra, ¿sabes? Hay cosas que son irreversibles, pero ¿por qué? Porque hay cosas que las juzgamos mal. Porque muchas cosas las juzgamos o las analizamos de repente desde el concepto humano.
analicen por favor el terrible pecado de Saúl. Si para muchos, ¿saben cuánta gente tropezando como Saúl hay hoy día en medio de la iglesia? Y usted va a decir, ¿qué error cometió Saúl? Dios le dijo, una de las cosas que le dijo, este no presta atención. ¿Se acuerdan lo que dijo? No prestó atención. Le dieron una serie de... ¿Cuánta gente usted no la ha visto? No, o por lo menos por internet o por Noticia Cristiana no la ha visto usted cometiendo semejante cantidad de errores en ese sentido. Porque la gente confunde en ese sentido o categoriza los errores, pero las cosas hay que mirarlas desde la óptica de Dios. ¿Me está comprendiendo? Amén. ¿Me está comprendiendo? Amén. Cuando las dos ejecuciones de los hombres de Dios, las dos ejecuciones, la de David y la de Saúl, la diferencia se marca cuando ellos se enfrentan a los ungidos, en este caso a los padres. Cuando Saúl se enfrenta a Samuel y cuando David se enfrenta a Natán. La respuesta de David frente a Natán es una respuesta inmediata. ¿Inmediata de qué? El problema no es lo que ellos hicieron, el problema es cómo respondieron a lo que pecaron. Claro. El problema no está en lo que hicieron, el problema está en cómo respondieron frente al pecado. Claro. Comete un pecado entonces Saúl y viene un hombre como Samuel y dice, ¿qué te pasó? ¿Por qué hiciste lo que hiciste? ¿Por qué no me esperaste? ¿Por qué usurpaste la posición sacerdotal? ¿Por qué te metiste a hacer el sacrificio que yo te había dicho que eso no lo puedes tocar? Entonces él dice, es que el pueblo se me desertaba. Entonces Dios entiende en su mente que el nivel revelacional de Saúl no lo acompaña para ejercer el sacerdocio o el reinado. Que Saúl no es un hombre que califica para llevar adelante a un pueblo. No califica simplemente porque cosas tan pequeñas, porque fue una cosa muy pequeña. Porque dijéramos, estamos debatiendo sobre algo muy grande. Es como que alguien se te acerca y te dice, ¿sabe qué? Pastor, yo no entiendo de tiempo. O sea, ¿cuántos años lleva usted en el Evangelio? Bueno, llevo 15 años. No es lo mismo que alguien diga, ¿sabe que no entiendo la cosmovisión del Cordero? ¿Sabe que no entiendo la avenida secreta y la avenida pública? Explíqueme. No es lo mismo que alguien te diga, mire, no entiendo esto. No lo puedo creer. Se puede tener uno a decirle, mira, sentate. Después de 15 años yo te voy a decir cómo funciona el tiempo. ¿Se sentaría? No te lo puedo explicar. No se te reveló en todo el tiempo, no escuchaste nunca el tema, no te lo explicaron. No lo pudiste. ¿Entiendes, no? Es una de las... ¿Qué nivel de decepción? ¿Qué golpe sería ese? ¿Se está comprendiendo, no? Lo que hace Saúl es fallar en un principio rudimentario. Sencillísimo. Pero fallar ahí es letal en esa dimensión. Es como un pastor. Es como un pastor. Hable con un pastor y que de repente, imagínese que la oveja le dice al pastor, pastor, pero nosotros diezmamos. ¿Y usted diezma? Bueno, pero vení que te voy a sentar y te voy a explicar algo, porque yo creo que los pastores no tenemos que diezmar, solo diezman las ovejas. Entonces quiero que comprenda, escuche, quiero que comprenda que antes de ejecutar lo que ejecutó Saúl, y Saúl se da cuenta usted que es irreversible porque en ningún momento Saúl dice, me equivoqué. Claro. En ningún momento Saúl se hace cargo del error, por más que sea. Ahora David ha cometido un pecadazo. Lo que ha hecho David es para matarlo. Es para matarlo. ¿Tenía que morir David? Lo que ha hecho David es para matarlo, pero se enfrenta a Natán. Y David tiene que haber pegado un grito de arrepentimiento. Y fue tal el arrepentimiento que lo dejó Dios con vida. Pero lo que hace David no podemos entender
No podemos dejar pasar de reconocer que es peor que lo que hace Saúl. Pero el problema es cómo responde después del error. Claro. Cierto. Entonces, ¿en qué área falló Saúl? Le dice Samuel, esperando. Y Saúl no lo espera. No lo logra esperar. Lo que hace Saúl es insubordinarse al hombre que lo ha puesto en el lugar. Claro. ¿Quién lo puso a él ahí? Claro. Apóstol, pero ahí lo puso Dios. No, sí, ya sé. Claro. Pero ¿quién usó Dios para ponerlo ahí? Claro. ¿Quién lo ungió, no? Claro. ¿Quién lo ungió? Pero no lo vea como un suceso. Porque lo que pasa con Saúl, si usted lo lee, es un proceso de Dios. Es más o menos como que usted trabaja con una persona 5 años. Vamos a hablar del tiempo bíblico, 3 años y medio. Usted trabaja en un ciclo de 3 años y medio y hasta ahí todo te dice amén, todo te dice gloria a Dios y de repente lo posicionas. Y cuando está posicionado, te está diciendo con otras palabras que mando yo. Claro. No hay problema. Yo solo soy un administrador de la obra. Se le desacató a Saúl, se le desacató a Samuel, perdón, se le desacató a quién. A Dios. Chao. Claro. Dios sabe que no puede contar más con él. Ahora, ¿siguió administrando? Sí. ¿Cuántos años siguió? Varios, ¿no? Más o menos, más o menos. Saúl. ¿Cuántos añitos? ¿Cuántos meses? Siguió. ¿Cuántos añitos va a seguir? Imagínense que digo, me arrepiento de haberlo puesto aquí. Claro. Si se arrepintió Dios, Si no probaron, Señor. ¿no nos podemos arrepentir nosotros, ministros? Me arrepiento de haberlo puesto en el pastorado. Oh. Dios ¿Y se mío. arrepintió Dios? No me voy a arrepentir yo, que soy un simple mortal. Me arrepiento de haberle puesto un día las manos a este encima. ¿Sí o no? ¿Nunca apóstol se ha arrepentido de haberle puesto la mano a alguno? Sí, yo también. Claro. Qué feo. Eso pasa, eso es una realidad, puede pasar. Lamentablemente. Dice el apóstol que le ha pasado 2 veces. ¿Sí? Y usted dice, bueno, pongo, pero claro, funciona de esa manera. Ahora piense por un momento. Lo más triste de todo esto, en realidad, es el final de la película. Hoy tenemos un liderazgo en la mayoría de los casos que ha pasado por ese trauma. ¿Me está comprendiendo? En alguna parte de la trayectoria, una gran mayoría de liderazgo, no todo. Apóstol, pero ¿qué pasa? ¿Voy directo a la guillotina? No. Hay arreglo. Mírenlo el que tiene al lado suyo, dígale, hay esperanza. Claro. Hay esperanza. Sí. Hay esperanza. No, porque tengo que aclarar esto porque hay algunas caras. Claro, porque la testa Y diga que lo estamos filmando. Y hay unas caras que están para mandarlas al cuarto milenio. Y nos van a preguntar si esas tomas fueron en la tierra. Y nosotros vamos a decir que fueron hijas. Y nos van a preguntar, pero esta gente no es de la tierra, y le vamos a tener que decir la verdad. Son extraterrestres. Están en la tierra, pero no son de la tierra. Mírelo al que tiene al lado suyo, dígale con razón. Ok, entonces, présteme atención por un momento. Verso 35, San Juan capítulo 1, verso 35. No nos vayamos del tema. San Juan capítulo 1, verso 35. Dice, al siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Miren cómo Dios hace las cosas. ¿Cuántos testigos necesitaba Jesús? 2 o 3. Porque después Juan se encontró con el Señor. ¿O no? ¿Se encontraron? ¿Se habrán encontrado? De hecho, dice la Biblia que cuando lo crucificaron
resucitaron muchos santos. Muchos. No dice la Biblia quién, pero se habrán encontrado allá. ¿O no? Porque yo creo que Juan fue para allá. Y creo yo que Juan fue un grande, lo creo. Pero ¿usted se imagina cuando llegó el Señor allá de atrás de Juan? ¿Se imagina usted? Porque Juan se le terminó de aclarar la película, se le tiene que haber terminado de aclarar la película cuando llegó allá. Entonces en el verso 35 dice que Jesús viene a la vida de Juan. Entonces Jesús viene a la vida de Juan la segunda vez y tiene Jesús ¿cuántos? Que serán mañana dos apóstoles. ¿Podría haber sido Juan el tercero? O Jesús le hubiera dicho, no, Juan, vos seguís bautizando. Seguís bautizando, vos no podés venir conmigo. ¿Le hubiera dicho eso? ¿Se podría haber sumado Juancito al ministerio de Jesús? ¿Por qué no se sumó? ¿Qué es lo que quiso hacer Juan? Seguir con su ministerio. ¿Sabe cuál va a ser una de las causas más tristes de perder a Cristo? Una parte del pueblo en el último tramo de la iglesia sobre la tierra. ¿Sabe cuál va a ser? La causa, la misma que fue en la vida de Juan. Habrá gente que amará más la institución que a Dios. Habrá gente que amará más la estructura que al Señor. Habrá gente que amará más la organización que a Cristo y su palabra. Habrá gente que amará en el último tramo de la iglesia, habrá gente que amará más lo que ha logrado que a Cristo. Y Cristo viniendo personalmente en su palabra, no le creerán. Cristo viene de forma personal a la vida de él. Y hombres claves en la vida de Juan, porque sabemos que luego fueron hombres con llamado apostólico, se suman al ministerio de Jesús, son los testigos. ¿Usted cree que cuando lo mataron a Juan, los discípulos dijeron, qué injusticia? ¿Usted cree que le echaron algo en cara a Jesús y le dijeron, Jesús, ¿por qué permitiste que lo mataran? ¿O no? Le podrían haber dicho como le dijeron a Jesús cuando murió Lázaro. Si hubieras estado, no hubieras muerto. Le podrían haber sacado algo en cara a Jesús. Escuche, hombres que fueron ganados por Juan. Le podrían haber dicho, Señor, hace algo, Juan está preso. ¿Por qué no le dijeron nada? ¿No lo amaban? ¿No lo amaban? Sí. Pero ellos saben que Juan se ha desordenado. Que Juan quiere seguir con su propio ministerio. ¿Y siguió? No pudo. ¿Cuánto le duró el ministerio después? Usted me está entendiendo. La primer causa de decapitación en los últimos años tiene que ver ese amor. Hoy día usted se va a encontrar con gente en este bendito país que han desechado a Cristo, no tienen cabeza. Pero ellos siguen celebrando culto. No sé a quién se los celebran. Ellos siguen cantando. Ellos siguen dando palmas. Ellos siguen parándose en los púlpitos y abriendo la Biblia. Pero no tienen cabeza. Y usted va a decir, apóstol, ¿cómo sabe que no tienen cabeza? Porque si hubiera cabeza el mensaje sería otro. El mensaje sería celeste. No se dormiría la gente en las congregaciones, frustrada. Años la gente en la misma situación. Los pastores, si recibieran mensajes de la cabeza, no probarían todos los años una cosa nueva. Bueno, ahora probemos el libro de fulano, ahora probemos trabajar de aquella manera. Usted va a ver a la mayoría de los ministerios, las bibliotecas llenas. Una ensalada, pobrecitos. Y lo que no encuentran en la librería, y van a la librería. Yo nunca me voy a olvidar, hace poco me encontré con él en Dallas. ¿Quién andaba conmigo? Yo creo que Bruno. ¿Bruno está acá? No.
Usted estuvo conmigo una noche que fuimos a cenar con unos amigos míos que venían, que nos encontramos en Dallas, venían de Houston. ¿Se acuerdan unos actos? Usted estaba esa noche. Uno de ellos, ¿se acuerdan que hablábamos? Tenía una librería. Y yo tengo que serle sincero. Si usted me pregunta a mí, apóstol, ¿cuántos libros tiene usted ahí en la biblioteca? No sé si tengo 3. No sé, hace años que no leo un libro de años. Pero cuando recién me convertí fui a la librería de él. Él tenía una librería y yo quería comprarme una Biblia, fui y me compré una Biblia, después fui a la librería para leer algo, no sé. ¿Y sabe qué me impresionó? Que hasta el día de hoy me acuerdo. Que él me dijo, ¿qué andaba buscando? Me dijo, muy bueno el hermano, mi amigo. Estuve hace unos días con él, estuvimos cenando con él en Dallas, con Bruno. Y me dijo él, ese día en la librería, yo era no hace mucho, era un crío yo. ¿Y sabe lo que me dijo él? Me dijo estas palabras. Yo estaba mirando en la librería y yo le dije, quiero comprar un libro. Y él me dijo, tenés poca luz. Era verdad. Cuando me dijo eso, me golpeó algo tan fuerte. Me dijo, tenés poca luz. Claro, si no sé ni lo que quiero. ¿Sí? Así me dijo él. Y dije, o sea que acá vienen esos. ¿O no? Y me dijo, ¿qué libro querés? Le digo, no quiero nada. Y ahí entendí yo de que Dios me tiene que hablar. Que si no me habla, me muero. Entendí que Dios tenía que revelarme la verdad. Pero que Dios en la Biblia diseñó una forma de bajarle la verdad al corazón de un hombre. Y entendí Apocalipsis capítulo 1. El mayor nivel de revelación de la Biblia está en Apocalipsis capítulo 1. Y dice la revelación que Dios le dio a su hijo. Su hijo, vamos por favor allá. Esto dice Apocalipsis 1, la revelación de Jesucristo que ¿quién se la dio? Para manifestar a quién. Las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de quién. De su ángel, ¿a quién? La revelación viene como una catarata de autoridad. Y dice, eso me impactó, Apocalipsis capítulo 1. Esta es la revelación que a Jesucristo le dio su. ¿Por qué no hay revelaciones en la iglesia? Escuchen los mensajes, pues. Es un problema que tenemos la gente que se ha acostumbrado a comer revelación. Después cuando escucha un mensaje entiende que es un mensaje de escuela dominical. Porque la gente está acostumbrada a la palabra, a la profundidad, a lo secreto, al misterio escondido detrás de la letra. Y está mal eso. Está bien. La iglesia tiene que acostumbrar su oído, pero para que la revelación venga, tiene que haber, diga conmigo, cabeza. Tiene que haber un padre. Si no hay un padre, yo tengo que morir leyendo lo que me venga a la mano o lo que a otro le funcionó. Y aquel que ganó 10.000 almas ya te escribe un libro y la gente va y lo compra porque sueña que van a hacer lo mismo que hizo aquel. Y algunos hasta van y le dice, póngame las manos arriba, deme la unción. Cuando usted lee la Biblia dice que la unción la baja un hombre como Moisés y como Aarón a sus hijos. Dice eso. Amén. Dice, los vas a bañar, los vas a vestir y los vas a ungir. ¿A quién? ¿A tus hijos? Yo quisiera en el mundo ungir a todo el mundo. Pero yo sé que lo que opera en mí tiene que operar en mis hijos. Amén.
no en los vecinos. Yo puedo ir a un ministerio y enriquecerlo, regarlo, pero para que herede de mí tiene que ser un qué. No hay otra forma. Por eso el apóstol Pablo recibe un hombre poderosísimo en la Escritura como Apolo, que ministra y todo lo que pasa en aquel momento. Pero Pablo dice, Pablo sembró la semilla. Amén. Lo que ha hecho Apolo es regar. Y Dios le va a dar el crecimiento. Ahora, ¿los que riegan son de Dios? Claro. Tengo cientos de amigos en el mundo que Dios lo ha puesto al lado mío para que yo vaya y riegue. Esa es mi función. Como está esta noche el apóstol Josué con nosotros, bendiciéndonos, ¿sí?, con su gracia, su palabra y su unción. Amén. Pero yo no puedo ir a otra casa a hacerme el padre. Vio los desórdenes en las iglesias en todos lados. Y también y los pastores desconfiados. No hay nada más terrible que un pastor desconfiado. ¿Sí o no? Sí, porque claro, porque es como, la iglesia es como la esposa. Es como la esposa. La iglesia es como la esposa. Entonces normalmente eso crea, por eso es que muchos pastores tienen una desconfianza con que un hombre, pero necesitamos el riego de otros hombres. Y hay gente que desconfía, no, yo la riego solo, mi huertita, no. ¿Necesitamos de otros o no? Por supuesto. Si mientras operemos en ese nivel de orden, sabe que no hay problema. Llevo muchos años yendo a muchísimos lugares, jamás he tenido un problema en una iglesia. Sabe que la gente viene y me dice, deme su correo electrónico, no tengo. Deme su teléfono para que lo llame, hable con su apóstol. Quiero que me dé un consejo, háblelo con sus padres. Quiero que me diga usted qué haría, dígale a sus padres que le dé 10 minutos y se lo explique él. Y en algunos lugares nos queda mal, porque la gente dice, ¿qué se siente? Pero a uno le importa poco, porque a mí lo que me interesa es estar bien con el Padre en la casa. Amén. Si el Padre me abre las puertas y si el Padre me las cierra, el Padre sabrá por qué lo hace. Pero yo no me puedo congraciar con la gente, yo me tengo que congraciar con el Padre. Amén. Así funciona el reino. La mayor causa de decapitación, entonces, vemos en la iglesia esa de la gracia como lo que opera en la vida de Juan, pero tendría que haberle hablado unas 7 decapitaciones aproximadamente para que podamos entender todo el panorama completo. Pero yo quiero que usted lo mire, que tiene al lado suyo, y dígale, quédate tranquilo. Tranquilo. Que la cabeza está bien puesta. La cabeza no sabe. Y hay algunos que pueden gloriarse de la cabeza que tienen. ¿Sí o no? Que cuando salen en las fotografías, para poderle hacer un fondo blanco para el DNI, tienen que llevarlos a la Antártida. Capochón. No tenemos más tiempo. Pero está lindo para que usted y yo... Mírenlo, por favor. Esto merece... Tenemos solo 3 minutos que vamos a hacer una oración, porque tenemos que ir a cenar. Pero mírenlo al que tiene al lado suyo y dígale, no vaya a perder la cabeza. Un par de la tierra. Nada. Niente. Amén. Amén. No vaya a perder la cabeza. Amén. ¿Cuánto amamos al Señor? Amén. Hagamos una oración. Amén. Y tenemos que cenar. ¿Sabe cómo es el programa, no? Mañana tenemos reunión a las 7 de la mañana acá. No dice así el programa. Papá, te queremos dar gracias por tanto amor y por tanta misericordia. Sí, Señor. Queremos bendecir tu nombre y engrandecer con esta bella noche. Queremos reconocer tu grandeza, tu potencial en nuestra vida, tu amor, tu misericordia. Señor, no queremos soltarnos de tu mano, te necesitamos. Sí, Señor. Bendito Espíritu Santo. Amén.
Que tu palabra en esta noche encuentre reposo en nuestras vidas. Nos disponemos a obedecerla, a caminarla. Y declaramos que la iglesia del último tiempo será una iglesia fructífera, entendida, en el nombre de Jesús. Te amamos. Amén. Amén.